Hace un par de décadas, la idea de que se pudiera alterar la duración de la vida con una sola molécula parecía ciencia ficción. Pero descubrimientos recientes irrumpieron literalmente en este mundo. Primero, biólogos de Harvard descubrieron que en el ADN de algunos longevos de Italia y Japón existen combinaciones únicas de genes que no se encuentran en personas comunes. El descubrimiento más sonado fue el del gen provisionalmente llamado SIRT1. Este fragmento se encontró en uno de cada tres longevos que alcanzaron los 100 años o más. Ya a principios del siglo XXI, científicos de Massachusetts, utilizando técnicas complejas de secuenciación de ADN, identificaron una mutación que ralentiza el envejecimiento celular y protege a las células de daños. Los biólogos moleculares de Londres no se quedaron atrás. Comenzaron experimentos con la activación artificial del gen CIRT1 en ratones comunes. Tras la introducción del gen, los animales vivieron un 30% más que sus congéneres y demostraron una resistencia increíble, aunque no cambiaron su estilo de vida. El experimento de los especialistas japoneses resultó especialmente sorprendente. En el año 2009 lograron introducir una mutación en células humanas en condiciones de laboratorio, tras lo cual las células conservaron su juventud por más tiempo y no perdieron la capacidad de dividirse, incluso después de 10 semanas de observación. Todo esto fue acompañado por una recolección masiva de datos. En Italia, Japón y Estados Unidos se tomaron muestras a cientos de personas que vivieron más de 100 años para comparar sus conjuntos de genes y determinar los fragmentos más importantes. Entre los descubrimientos clave se encontró el gen FOXO3. Este ayuda a las células a recuperarse después de sufrir daños. Su versión activa también se encuentra con mayor frecuencia en personas longevas. Actualmente, los bioingenieros estadounidenses están trabajando con tecnologías CRISPR para activar y desactivar estos segmentos de ADN en modelos animales, comprobando si es posible iniciar deliberadamente el programa de longevidad. Ya existen protocolos en los que se añaden proteínas especiales a los ratones, haciendo que este gen funcione en un modo intensificado. Por ahora, se trata de pruebas en animales, pero los resultados son tan convincentes que grandes compañías farmacéuticas están invirtiendo millones de dólares en la búsqueda de medicamentos para humanos. Pero si los genes pueden influir tanto en el envejecimiento, surge una pregunta lógica. ¿Puede el estilo de vida cotidiano ser igual de importante? Los siguientes descubrimientos sorprendieron incluso a los investigadores más escépticos. Cuando los investigadores comenzaron a estudiar en detalle la dieta de los longevos de las llamadas zonas azules, regiones donde las personas superan con mayor frecuencia los 100 años, los resultados fueron inesperados. A diferencia de las populares dietas occidentales, estas personas rara vez contaban calorías o seguían restricciones estrictas. En la isla de Okinawa, por ejemplo, los ancianos japoneses comenzaban el día con pequeños tazones de pescado, batata y un puñado de algas marinas. Su cena rara vez consistía en algo pesado, un poco de verduras guisadas, arroz con frijoles, té y casi ningún postre. En la región de Barbagia, en Cerdeña, los hombres centenarios comían diariamente queso casero, pan de harina integral, verduras de su propio huerto y lo acompañaban todo con una pequeña copa de vino tinto. El aceite de oliva y los frutos secos casi siempre formaban parte del menú, y la carne solo se consumía en días festivos. Científicos estadounidenses del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento realizaron análisis de sangre a los habitantes de estas regiones. Resultó que, a pesar de la cantidad bastante alta de carbohidratos e incluso grasas en su alimentación, los marcadores de inflamación y el nivel de azúcar en sangre de los centenarios eran más bajos que los de los estadounidenses promedio. Independientemente del país, algunos de los longevos practicaban ayunos intermitentes. Su almuerzo ocurría tarde y la cena podía ser casi simbólica. Según los investigadores, estas pausas alimenticias activaban en el organismo el proceso de autofagia. Las células se deshacían de moléculas dañinas, lo que reducía el nivel general de envejecimiento de los tejidos. Se revelaron hechos interesantes en el estudio de la isla griega de Icaria. Allí, los científicos notaron que el habitante promedio que superaba el umbral de los 100 años bebía regularmente café fuerte, comía granos enteros, pero casi no consumía azúcar. En lugar de postres, bayas e higos. En vez de refrescos, infusiones de hierbas locales. Todos los platos se preparaban con un procesamiento mínimo y nunca se almacenaban por mucho tiempo. Lo más sorprendente es que estas personas no tenían alimentos estrictamente prohibidos. Se permitían pequeñas porciones de sus comidas favoritas, incluso si se trataba de un pastel o repostería casera. Un análisis adicional de sus hábitos mostró que los longevos no aspiraban a una alimentación perfecta, sino que confiaban más en productos sencillos de temporada y en la moderación de las porciones. Investigadores italianos descubrieron que incluso las cenas familiares regulares con vino, queso y pan contribuían a reducir el estrés crónico, lo que influía directamente en la longevidad.
Paralelamente, los científicos comenzaron experimentos para copiar estos patrones alimenticios en condiciones de laboratorio. Los participantes que siguieron un horario al estilo de los habitantes de las zonas azules mostraron mejoras en los biomarcadores del envejecimiento en 6 meses. El nivel de colesterol y los marcadores de inflamación disminuían, mientras que la calidad del sueño mejoraba. Todo esto demuestra que los hábitos de los centenarios no solo rompen los estereotipos sobre la alimentación saludable, sino que también ofrecen pistas concretas para quienes desean ralentizar el envejecimiento sin dietas estrictas ni contar calorías. Sin embargo, la ciencia no se detuvo en la alimentación. Los siguientes descubrimientos demostraron que, si se modifica el comportamiento de las propias células, se puede obtener un efecto sorprendente independiente de la dieta. Los primeros experimentos con células comenzaron en los laboratorios de bioingenieros a finales de los años 90, cuando un grupo de investigadores de California notó que la activación artificial de la telomerasa podía literalmente hacer retroceder el tiempo en cultivos de células humanas. Cuando se añadía telomerasa a las células cutáneas de donantes de edad avanzada, estas volvían a dividirse, como si se hubiera presionado el botón de reinicio. Este fenómeno atrajo una enorme atención y pronto equipos de investigación de todo el mundo se pusieron manos a la obra. En Harvard, los científicos tomaron ratones de laboratorio envejecidos y, utilizando un virus bioingenierizado, activaron en ellos la enzima telomerasa. En cuestión de semanas, no solo desaparecieron los signos de demencia en los animales, sino que incluso les creció un nuevo pelaje y aumentó su fuerza muscular, la cual se medía con la ayuda de pequeños minigimnasios de medio kilo de peso. A comienzos de los años 2000, un equipo de científicos franceses demostró que las células envejecidas pueden ser limpiadas de manera forzada mediante la activación del proceso de autofagia, una especie de limpieza interna en la que la célula se deshace de proteínas y orgánulos dañados. Para potenciar este proceso, se administró a los ratones de prueba un fármaco especial, y tras 3 meses, su actividad física resultó ser el doble de alta que la del grupo de control de la misma edad. Poco después, estos mecanismos comenzaron a probarse también en humanos. En los años 2000, varias clínicas en California recetaban a pacientes con cambios relacionados con la edad medicamentos que activaban la autofagia y observaron una disminución de los marcadores de inflamación crónica en tan solo 6 semanas. Un entusiasmo especial provocaron los experimentos con el llamado rejuvenecimiento celular. En la Universidad Albert Einstein, los científicos lograron reprogramar parcialmente las células de un adulto, devolviéndolas a un estado más joven sin perder sus funciones específicas. Al mismo tiempo, las células del hígado, la piel e incluso el músculo cardíaco comenzaban a producir más energía, conservaban durante más tiempo la capacidad de dividirse y restauraban los daños de manera más activa. Cuando estos métodos se probaron en ratones viejos, su esperanza de vida aumentó aproximadamente un 25% y algunos individuos vivieron un año más que sus compañeros de la misma edad. En términos de la edad de los ratones, esto es un avance impresionante. Las tecnologías de intervención celular se desarrollaron rápidamente. Farmacéuticos británicos sintetizaron los llamados senolíticos, medicamentos que destruyen las células que han dejado de dividirse y han comenzado a enviar señales inflamatorias. Las inyecciones de estos compuestos en ratones viejos no solo mejoraban drásticamente el aspecto de su pelaje y la movilidad de sus articulaciones, sino que también reducían a la mitad el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad. Unos años después, moléculas similares fueron probadas en Estados Unidos en personas que sufrían de fibrosis pulmonar. Los pacientes notaron un alivio significativo de los síntomas y los análisis bioquímicos mostraron un rejuvenecimiento de las estructuras celulares. Los científicos israelíes fueron aún más lejos, intentando combinar la reprogramación celular con la terapia de oxígeno. En una cámara hiperbárica especial, los voluntarios de 25 años o más respiraban oxígeno a presión durante una semana. Los análisis de sangre y tejidos después del tratamiento mostraron un claro alargamiento de los telómeros, las regiones terminales características de los cromosomas asociadas con la juventud celular. Todo esto solo reforzó la confianza de la comunidad científica. Si se aprende a controlar el ciclo de vida de las células y a eliminar oportunamente los eslabones envejecidos, la prolongación real de la vida deja de ser solo una teoría y se acerca a la práctica médica. Al mismo tiempo, los informes más recientes de laboratorios en Estados Unidos y Japón muestran que la intervención activa en los procesos celulares permite no solo ralentizar, sino también potencialmente revertir las manifestaciones del envejecimiento en mamíferos. El siguiente giro en el estudio de los mecanismos de la longevidad fue realmente inusual. Los científicos decidieron comprobar de qué manera las temperaturas extremas pueden influir en la velocidad de envejecimiento del organismo.
Investigadores de Estados Unidos y Europa fueron los primeros en atreverse a realizar un experimento audaz. Los científicos colocaron ratones de laboratorio en un entorno donde la temperatura del aire no superaba los 41 grados Fahrenheit, lo que equivale a una fresca tarde de primavera. Los animales que se encontraban en ese clima comenzaban a gastar más energía para calentarse, pero sorprendentemente, sus biomarcadores de envejecimiento se ralentizaban. Ya a los 6 meses, se descubrió que en estos ratones el nivel de proteínas dañadas en los tejidos era un tercio menor que en sus congéneres del recinto cálido. Los empleados del Instituto Nacional de Envejecimiento confirmaron, las bajas temperaturas intensifican la actividad de la llamada grasa parda, que acelera el metabolismo y contribuye a la eliminación de toxinas. Los experimentos fueron continuados por científicos japoneses. Sumergieron a los peces cebra danio rerio en agua a una temperatura apenas superior a los 32 grados Fahrenheit, lo que supuso un verdadero estrés para el organismo. Sin embargo, tales condiciones obligaron a las células de los peces a activar genes de defensa, incluido el FOXO3, ya conocido como el gen de la recuperación. Como resultado, la esperanza de vida promedio de los ejemplares aumentó casi un 20% y los signos de envejecimiento aparecieron mucho más tarde que en el grupo de control. En Harvard, los biólogos comprobaron cómo las temperaturas bajas afectan a las células de levadura. Resultó que las levaduras vivían una vez y media más de lo habitual si se cultivaban a una temperatura 5 o 6 grados Fahrenheit por debajo de la estándar. Este efecto se asocia con la ralentización del metabolismo. Cuanto más lento arde la célula, menos errores y daños se producen en ella. En Finlandia y Noruega, varios grupos de investigación compararon la salud de personas que visitaban regularmente la criosauna con la de quienes la evitaban. Se descubrió que los aficionados a los tratamientos con frío sufrían menos enfermedades inflamatorias crónicas y que su sangre mostraba mejores niveles de antioxidantes. En Suiza se realizó un experimento aún más inusual. Voluntarios mayores de 60 años pasaban 10 minutos en agua helada y luego se sometían a un análisis de sangre. Ya después de 3 semanas de estos procedimientos, los investigadores notaron una disminución en el nivel de las llamadas citocinas seniles, moléculas que provocan inflamación. Deportistas y simples entusiastas de la natación en agua fría de Estados Unidos confirmaron, las inmersiones regulares en agua fría mejoran el estado de ánimo, la calidad del sueño e incluso contribuyen a una recuperación más rápida tras lesiones. Pero los científicos no se limitaron solo al frío. Comenzaron a estudiar cómo las exposiciones breves, incluso al aire ligeramente fresco, pueden desencadenar en el organismo una cadena de reacciones defensivas. En un laboratorio de California, los biólogos inducían una leve hipotermia en ratones, reduciendo su temperatura corporal casi 2 grados Fahrenheit. Tras varias semanas, en los roedores se registraba una mejora de la memoria y una disminución de los marcadores de estrés oxidativo. Todo esto les recordó a los investigadores las hibernaciones de algunos animales, cuando el metabolismo se detiene y los procesos de envejecimiento se ralentizan considerablemente. Mientras los científicos continúan probando nuevos protocolos de exposición al frío, los resultados claramente muestran un beneficio inesperado para las células y los tejidos. En la cuestión de prolongar la vida, hay otro factor poderoso que durante mucho tiempo permaneció oculto. Se trata de los ritmos circadianos del cuerpo humano, capaces de influir en el envejecimiento tanto como la temperatura del entorno. Cuando la atención de los científicos se centró en el reloj interno del cuerpo humano, los resultados fueron incluso más sorprendentes que en los experimentos con genes y temperaturas. Las investigaciones en laboratorios de California y Alemania demostraron que cada uno de nuestros órganos tiene su propio ritmo, el cual hace que las células envejezcan más rápido o, por el contrario, conserven su juventud. Un grupo de biólogos de Massachusetts registró un fenómeno interesante. En ratones a los que se les alteraba artificialmente el ciclo de sueño y vigilia, los signos de envejecimiento aparecían 2 años antes de lo habitual. Además, en estos roedores el riesgo de problemas cardíacos aumentaba drásticamente e incluso el cáncer era más frecuente. En la Universidad de Oxford realizaron mediciones en trabajadores nocturnos y las compararon con aquellas de personas que seguían una rutina diaria estándar. Resultó que las células sanguíneas de los empleados de turnos nocturnos se recuperaban mucho peor después de sufrir daños. Y los telómeros, esos extremos de los cromosomas asociados con la juventud, eran un 15% más cortos que en las personas con un ritmo circadiano normal. Más tarde, en Harvard, dieron el siguiente paso. Dividieron a los voluntarios en 2 grupos y obligaron a uno a vivir con un horario alterado, cambiando artificialmente el día por la noche, mientras que el otro debía seguir estrictamente una rutina. Ya después de un mes, el análisis bioquímico mostró que en el segundo grupo, el nivel de las llamadas proteínas de la vejez era, en promedio, un 25% más bajo.
Pero el descubrimiento más sorprendente fue que incluso una alteración mínima del ritmo durante varias semanas puede llevar a la acumulación de mutaciones en el ADN de las células del hígado y el cerebro. Los genetistas japoneses señalaron que en las personas mayores que se acuestan y se levantan a diferentes horas cada día, los marcadores de inflamación en la sangre se mantienen en un nivel alto durante años. Al mismo tiempo, en la isla de Okinawa, donde los habitantes centenarios prácticamente no se apartan del ritmo natural, se despiertan al amanecer y se acuestan después de la puesta del sol, la cantidad de enfermedades relacionadas con la edad resultó ser considerablemente menor que entre sus coetáneos de las grandes ciudades. En los laboratorios de Suiza e Israel, los bioquímicos se centraron en la hormona melatonina. En los voluntarios mayores de 60 años que seguían una rutina diaria estricta, el nivel de esta hormona se mantenía estable y tenía un efecto beneficioso sobre las células cerebrales. En cambio, en aquellos que alteraban frecuentemente sus ritmos, el nivel de melatonina caía casi a la mitad, lo que se acompañaba de un deterioro de la memoria y una disminución de la inmunidad. No solo el sueño, sino también la hora de las comidas resultó ser un factor crítico. Médicos de Harvard demostraron que si el desayuno se retrasaba más de 3 horas después de despertarse, los marcadores de envejecimiento de los participantes en el experimento aumentaban un 17% en 6 meses. Otro descubrimiento se hizo en Boston. Allí descubrieron que las mujeres que almorzaban y cenaban a la misma hora tenían menos probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 y mantenían sus capacidades cognitivas hasta una edad muy avanzada. Todo esto demostró claramente que nuestro reloj interno no solo regula el cansancio, sino que realmente protege al organismo del envejecimiento acelerado y de numerosas enfermedades. Los siguientes descubrimientos, realizados en la intersección de la neurología y la microbiología, revelaron enemigos inesperados de la juventud y nuevos factores que pueden acelerar o ralentizar el envejecimiento biológico. Cuando quedó claro que los ritmos del sueño, alimentación y temperatura influyen en la edad, los científicos investigaron a los enemigos de la juventud ocultos tras hábitos inofensivos. Los primeros bajo sospecha fueron el estrés y el microbioma intestinal. En la década de los 2000, un grupo de investigación de la Universidad de Yale demostró que el estrés agudo no solo provoca la liberación de cortisol, sino que también conduce al acortamiento de los telómeros, fragmentos clave del ADN responsables de la renovación celular. En los monos sometidos a estrés diario, la longitud de los telómeros se reducía 1,5 veces más rápido que en los animales del grupo de control. Y en pacientes con ansiedad crónica, los médicos estadounidenses registraron una pérdida acelerada de masa muscular y un deterioro en la recuperación de los vasos sanguíneos ya a los 6 meses. Casi al mismo tiempo, microbiólogos de Alemania comenzaron a cartografiar la microflora intestinal de personas mayores. Resultó que la composición bacteriana de los longevos es diferente a la del promedio. Predominan cepas capaces de descomponer la fibra y sintetizar ácidos grasos de cadena corta que ralentizan la inflamación. En la década de 2010, especialistas del Reino Unido realizaron trasplantes de microbiota de ancianos sanos a ratones de laboratorio. Ya a las 4 semanas, los roedores mostraban una disminución en los niveles de inflamación en los tejidos, una mejora en la memoria y una cicatrización de heridas más rápida. Al mismo tiempo, los ratones que recibieron la microflora de ejemplares jóvenes pero frecuentemente enfermos, por el contrario, aumentaban de peso más rápido y envejecían más rápidamente. Los descubrimientos posteriores no se hicieron esperar. Médicos de Harvard demostraron que las noches de insomnio y el estrés crónico aumentan la permeabilidad de las paredes intestinales y las moléculas dañinas comienzan a entrar en el torrente sanguíneo, provocando un proceso inflamatorio en todo el organismo. En los voluntarios con una sensación permanente de fatiga y alta ansiedad, el nivel de las llamadas proteínas de la vejez en la sangre superaba en un 30% los indicadores del grupo de control. Gastroenterólogos franceses descubrieron que, en quienes abusan regularmente del azúcar y la comida rápida, la microbiota pierde diversidad, lo cual está directamente relacionado con la aceleración del envejecimiento. En el Centro de Investigación de Osaka, los científicos lograron aislar metabolitos bacterianos específicos que mantienen el funcionamiento del sistema inmunológico en pacientes de edad avanzada. Cuando estos compuestos se administraban a animales de laboratorio, el nivel de inflamación crónica disminuía en tan solo una semana. Mientras tanto, un equipo de la Universidad del Estado de California observó a personas mayores que practicaban yoga y ejercicios de respiración. En ellos, la concentración de compuestos antiestrés y bacterias intestinales beneficiosas era 1,5 veces mayor que en sus coetáneos que no prestaban atención a la relajación.
En este contexto, los genetistas daneses hicieron un descubrimiento importante. Incluso el estrés a corto plazo, como una fuerte discusión o el agotamiento profesional, activa los llamados genes del envejecimiento. Los reguladores celulares se activan casi de inmediato, acelerando la destrucción de los tejidos. En cambio, los hábitos como la meditación, los paseos regulares y un sueño reparador no solo ayudaban a mantener el estrés bajo control, sino que también preservaban un equilibrio saludable de la microbiota, lo que fue confirmado por análisis de sangre y heces en más de 500 participantes. Hoy en día, decenas de laboratorios en todo el mundo continúan investigando cómo exactamente el estrés y el microbioma pueden convertirse en un factor decisivo en la velocidad del envejecimiento. Cada vez hay más datos que indican que el estilo de vida moderno a menudo nos hace vulnerables ante enemigos invisibles de la juventud, que no pueden corregirse solo con la alimentación o la genética. Pero incluso entre estas estadísticas hay casos en los que una persona, contra todo pronóstico, vive más de 100 años y la ciencia ahora puede explicar cuál es el secreto de estas sorprendentes historias. En cada rincón del planeta hay personas cuya edad se convierte en una sensación científica. En Italia se registró la historia récord de Emma Morano, quien vivió hasta los 117 años. Investigadores de la Universidad de Pavía tomaban muestras de sangre y cabello de ella casi cada año para entender qué ocurre en el organismo de una persona que ha alcanzado una edad tan increíble. En ella se descubrió una versión activa del gen FOXO3 y un nivel muy bajo de proteínas inflamatorias en la sangre. La dieta de Emma consistía en alimentos sencillos: huevos, leche, carne solo en días festivos, pan y verduras de su propio huerto. Casi no cambió sus hábitos en toda su vida. Evitaba las dietas estrictas, pero siempre se iba a dormir al ponerse el sol. En Japón, el centro médico de la ciudad de Kioto observó a Tomoe Matsuse, quien superó la barrera de los 115 años. Cada año le tomaban un análisis del microbioma. Resultó que en la mujer dominaban cepas raras de bacterias capaces de descomponer carbohidratos complejos y proteger el intestino de la inflamación. Su rutina diaria incluía levantarse temprano, paseos diarios y un consumo mínimo de alimentos procesados. A pesar de su edad, Matsuse conservaba una excelente memoria y pudo desplazarse por sí misma hasta el final de su vida. En Estados Unidos, los biólogos estudiaron en detalle la vida de Richard Overton, quien vivió hasta los 112 años. Su estilo de vida difería notablemente de los estereotipos modernos. Overton comenzaba el día con una taza de café fuerte, fumaba un puro y nunca en su vida siguió una dieta estricta. Los análisis científicos demostraron que tenía un nivel inusualmente alto de antioxidantes en la sangre y ritmos circadianos de sueño estables. Investigadores de Texas confirmaron que sus marcadores celulares de envejecimiento correspondían a los de personas 20 años más jóvenes. En Grecia, los habitantes de la isla de Icaria, donde la proporción de personas longevas supera el promedio mundial, se someten regularmente a exámenes médicos. Los registros muestran que la mayoría de los centenarios locales tienen un nivel estable de la hormona melatonina, y las pruebas genéticas revelan formas activas de genes relacionados con la regeneración de tejidos. Las revistas médicas registran que la actividad física, la frecuente exposición al aire libre y las relaciones sociales tienen en su organismo un efecto no menor que una alimentación especial. En el laboratorio de Okinawa, los científicos investigaron el caso de Kani Tanaka, quien vivió 119 años. Las pruebas genéticas realizadas revelaron una combinación del gen SIRT1 y un contenido muy alto de ácidos grasos de cadena corta en la sangre. Todos los datos, independientemente del lugar y la cultura, fueron confirmados por los análisis. Los supercentenarios prácticamente no presentan procesos inflamatorios crónicos, y su microbioma y genes funcionan en un ritmo sincronizado con su estilo de vida. Llamaron especialmente la atención los casos de Francia, donde estudios a largo plazo de pacientes centenarios permitieron rastrear la dinámica de sus biomarcadores durante décadas. Las conclusiones resultaron sorprendentemente precisas. A pesar de las diferencias en la dieta y las condiciones de vida, todos los longevos presentan bajos niveles de estrés, formas activas de los genes de la juventud y muy pocos signos de alteraciones metabólicas. Estas investigaciones demuestran que la vida real después de los 100 años no es simplemente una excepción, sino una regularidad, siempre que se logre mantener el equilibrio entre la genética, el microbioma y el estilo de vida. Todo lo que hoy parece un récord, en los próximos años podría convertirse en una realidad para muchos. Después de todo, la ciencia añade cada día nuevos hechos al retrato de la longevidad.